por Classroom. Bueno, ahora vamos a presentar la ventana. Ahí estaríamos. ¿La están viendo? ¿Sí? Ok, bueno. Sí, se ve. Sí. Vamos a ver las preguntas. Tal vez no están en el orden que aparecieron en el aula virtual, pero bueno, nos vamos a ubicar. Estas afirmaciones corresponden al pensamiento decolonial. La lógica de la colonialidad produce una energía de progreso y ansias de superación. ¿Qué les parece? Obviamente falsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si por algo se caracteriza la colonialidad es por el pensamiento conservador, por la inferiorización, es decir, tratar al otro, al distinto, como algo inferior o como un ser inferior. Los proyectos decoloniales son constitutivos del pensamiento ilustrado moderno. Obviamente falsa. ¿Por qué? Porque los proyectos decoloniales son recientes y surgieron a raíz de varios siglos de dominación colonialista. El pensamiento ilustrado moderno consideraba que la colonización y la extensión del cristianismo y del capitalismo a todos los confines del mundo era algo virtuoso. Y es lo que hicieron. Lo que hizo Inglaterra, Francia, etc. Bélgica, Portugal, España, bueno. C. El latín y el griego y las 6 lenguas europeas de la conquista son esenciales para pensar la apertura decolonial. Obviamente falsa. ¿Por qué falsa? Porque justamente las lenguas europeas son las lenguas de la conquista. No olvidemos que durante varios siglos, no años, se consideraba que la lengua de los pueblos originarios, no eran lenguas capaces de la abstracción, ni de la matemática, ni de la filosofía. Y justamente por eso es que se ocultó que a la llegada de los españoles a México había una civilización, por entonces floreciente, que era la civilización azteca, que tenía avances científicos y tecnológicos muy superiores a los avances europeos. Y antes de la llegada de los españoles ya se había disuelto una civilización anterior, que es la civilización maya. Hoy tiene, digamos, la civilización maya un enorme reconocimiento científico y antropológico por los yacimientos arqueológicos que se han encontrado en la península de Yucatán, en Honduras, en Guatemala, es decir, en lo que se llama Centroamérica. Vamos a la pregunta D. Woman Poma de Ayala y Otava Cubano fueron difundidos en las escuelas latinoamericanas desde mediados del siglo XIX. ¿Qué les parece? Obviamente falsa. Ninguno de ustedes, ni yo tampoco, hasta leer este texto, sabíamos quiénes eran estos dos pobres hombres. Uno, Woman Poma de Ayala, un descendiente de los incas,
y Ottava Cugoano, un afrodescendiente que tuvo, digamos, la excepción, que disfrutó de la excepción de poder ir a Inglaterra, donde pudo estudiar. Bien, la decolonialidad no se deja manejar por la lógica de la colonialidad. Bueno, esta sí es claramente verdadera, ¿no es cierto? La decolonialidad no se deja manejar por la lógica de la colonialidad. No hay mucho más que agregar, es bastante simple. La F, el pensamiento decolonial no se diferencia de la teoría postcolonial, pues ambos se originan en el postestructuralismo francés. Bueno, en el texto dice claramente que no es así, que se diferencia claramente, por dos razones. Primera razón, el pensamiento postestructuralista francés no tiene mucho que ver con la necesidad de promover y liberar a los pueblos sometidos por la conquista colonial. Aunque sí, el postestructuralismo francés es una crítica endógena, es decir, una crítica del pensamiento europeo a los propios planteos de los europeos. Por eso es que algún parecido tiene, pero eso no significa que el pensamiento decolonial sea igual a la teoría postcolonial o que se haya originado en el postestructuralismo francés. Bueno, vamos a la G. El giro decolonial contiene las experiencias sufridas en la conquista por pueblos originarios y poblaciones africanas sometidas a la esclavitud. Exactamente. Si algo caracteriza al pensamiento decolonial es precisamente esta experiencia, que no es una experiencia de dominación, sino que es una experiencia de esclavización. Incluso en las escuelas modernas, nacionales de Latinoamérica, se ha ocultado la verdad relacionada con la conquista de los europeos al territorio que hoy llamamos americano, que es nuestro territorio. No se han contado las matanzas, las torturas, e incluso las guerras que mantuvieron los conquistadores con soldados mal pertrechados de las sociedades de los pueblos originarios. No solo, cuando hablo así en masculino, no solo me refiero al sufrimiento de los varones, también, y más todavía, han sufrido las mujeres. Ustedes piensen esto, los españoles cuando llegan a América, llegan solamente varones, y lo primero que hacen es someter a las mujeres nativas. Este sometimiento implica justamente lo más discutible de la colonización, que es el someter al otro por considerarlo inferior. ¿Vos qué haces con un insecto? Lo aplastás, le tirás, no sé, rabo. ¿Qué haces con un perro o un gato que ingresa indebidamente a tu jardín y te hace destrozos con la basura, etcétera? Lo sacás a palazos. Si no sé si le llegás a pegar, pero sí lo tratás con violencia. Porque lo considerás un ser inferior. Lo considerás que no puede entender tus convenciones, tus normas. Bueno, el giro decolonial intenta expresar estas injusticias no en la forma necesariamente académica tradicional, sino en una forma renovada. Por eso es un giro. La teoría, vamos a la pregunta H. La teoría crítica decolonial es un desprendimiento de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Falso. La teoría de la Escuela de Frankfurt es también una crítica endógena, una crítica a la propia racionalidad europea, pero no tiene puntos de contacto con la Escuela de Frankfurt, más allá
de estas coincidencias en cuanto a la crítica a la racionalidad europea. Lay sostiene, el pensamiento eurocéntrico otorga valor a lo que se piensa y no problematiza desde dónde y a partir de dónde se piensa. Bueno, esto es correcto. Así hemos aprendido en la escuela e incluso en la universidad, quienes hemos hecho la universidad hace muchos años, e incluso quienes lo hacen actualmente. Parece que el pensamiento abstracto, no situado, fuera más perfecto, más profundo que el pensamiento que intenta problematizar el contexto presente, las causas de ese contexto y las consecuencias de las acciones políticas que tienen lugar en este presente. ¿Por qué? Porque justamente el cuestionar el presente es una actitud de rebeldía, una actitud de conformidad, de conformismo. Consiste en creer que todo está bien o en que nada de lo que está ocurriendo en este momento podría ser mejor o merece siquiera cambiarse. Por lo tanto, la I sería verdadera y la J también. Esto es bastante, podríamos decir, muy deplorable, muy triste. Que en el siglo XVIII, siglo de gran confluencia de muchos pensadores profundos en Europa, se condenara la esclavitud como algo inmoral. Pero no consideraban que la esclavitud estuviera mal en cuanto a especialmente a los afrodescendientes. ¿Por qué? Porque consideraban que los afrodescendientes prácticamente no eran seres humanos. Es más, dos españoles, uno se llamaba Sepúlveda y otro Bartolomé de las Casas, discutieron, es un famoso debate, una famosa polémica, escuchen lo que les voy a decir, discutieron si los nativos de América eran animales o no, si tenían o no tenían alma. Bueno, por suerte, para la posteridad, pero no para los no para los descendientes de los pueblos originarios, por suerte el Papa falló a favor de la posición de Bartolomé de las Casas, que les otorgaba a los americanos, a los pueblos originarios, el carácter de seres humanos, por suerte. No los trataron como seres humanos, pero los podían haber tratado peor. Uno de los argumentos de Sepúlveda era este: los seres humanos nos vestimos, y muchos individuos de las tribus encontradas por los españoles, por los conquistadores, vivían desnudos. Por lo tanto, era un índice, la desnudez, la falta de ropa, la falta de pudor, era un índice de su animalidad. Como ustedes saben, los animales no utilizan indumentaria. Bueno, si les parece bien, pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a identificar cada una de estas afirmaciones en su correspondencia con 4 teorías o con 4 escuelas del pensamiento europeo: el estructural funcionalismo, el materialismo histórico, el empirismo y el posmodernismo. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, están marcadas igual ya las respuestas. Las relaciones de poder se basan en el control del trabajo. Bueno, esta es la posición identificada como materialismo histórico. El poder, como ustedes saben, desde el punto de vista de Quijano, es como un pulpo de 5 brazos. Pero estos brazos actúan simultáneamente. No es que uno es más fuerte que otro, o uno de ellos puede decidir
replegarse. Los 5 brazos son, bueno, el trabajo y la producción, el sexo, la sexualidad, esto tiene que ver fundamentalmente con las reivindicaciones de género, la autoridad, esto tiene que ver con el monopolio de la fuerza en manos del Estado, el control de la naturaleza, ya no como producción, sino como arrogancia del ser humano sobre los recursos naturales. Quiero decir, estas 5 esferas, para el pensamiento decolonial, son todas igualmente importantes. Para el materialismo histórico, la más importante es la esfera económica. Esto que tiene que ver con la relación de capital y trabajo. En cambio, la B, que tiene que ver con el empirismo, sostiene que acciones y decisiones humanas se encuentran en el origen de la autoridad y del orden. Una vez más, reducimos el poder a una de las 5 esferas, en este caso a la autoridad. No existe una estructura global de relaciones sociales determinada y distinguibles de otras. Bueno, el pensamiento posmoderno considera que el poder ya no existe, lo cual, como ustedes saben, es muy difícil de aceptar, especialmente para quienes vivimos de un sueldo, para quienes necesitamos buscar trabajo, conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque para los posmodernos lo más importante es la liberación de la subjetividad. Y hoy no hay, según los posmodernos, dispositivos de control que aseguren tal cosa, que aseguren el poder sobre la subjetividad. En parte es cierto eso, pero eso no nos permite decir que no haya poder funcionando en otras esferas. Además, es verdad que nosotros tenemos mayor libertad que generaciones anteriores, controladas por la tradición religiosa, controladas por una moral mucho más rígida, etc. Pero los otros problemas que afectan al poder, el dinero, el trabajo, la relación entre el hombre, el varón y la mujer, digamos, la propia definición de la sexualidad, eso hoy sigue siendo todavía un problema relacionado con el poder. La pregunta C. Los pueblos están sometidos desde el inicio a ciertos patrones de conductas históricamente invariantes. Bueno, acá la respuesta que yo puse es el materialismo histórico, porque el materialismo histórico considera que la base del dominio social es el control de los recursos y de los bienes de producción. La expresión tal vez es un poco ambigua y a lo mejor ustedes pudieron haber pensado que la respuesta correcta era el estructural funcionalismo. Bueno, podríamos admitir en este caso una respuesta ambigua, o por el materialismo histórico o por el estructural funcionalismo. La siguiente es, no existe una estructura global de relación, esta ya la habíamos visto. La sociedad se ordena en torno de un limitado conjunto de patrones históricamente invariantes. Y acá está otra vez lo que les decía. El estructural funcionalismo se trata de una consigna muy parecida a la consigna C. La idea no es acertar con la respuesta, sino preguntar hasta qué punto muchas o algunas de estas escuelas se diferencian tan claramente como el propio Quijano sostiene. La idea de Quijano no es tanto criticar a estas escuelas, sino desmarcarse y diferenciarse, él como decolonial, de estas posturas. No olvidemos que en muy pocas universidades latinoamericanas se enseña el pensamiento decolonial.
Y en cambio sí se enseñan estas escuelas de pensamiento. La F, el poder es el medio para hacer algo, un recurso, una capacidad, una habilidad o un atributo de quienes lo ejercen o poseen. Bueno, esto claramente identifica al estructural funcionalismo. El poder como un recurso más en la lucha por la subsistencia. Y por lo tanto, no se diferencia entre el poder cultural, el poder económico, el poder moral, etc. El poder, digamos, patriarcal, que ninguna de estas doctrinas, ni el empirismo, ni el posmodernismo, etc., llama demasiado la atención al respecto. Vamos a la G. El trabajo y las relaciones de producción corresponden a determinaciones que provienen de la dinámica productiva. Cada vez que hablamos del poder en términos de la producción, estamos ratificando la postura del materialismo histórico. En cambio, cada vez que hablamos de la autoridad, del poder como autoridad, nos acercamos más a esta doctrina empirista del poder. Es decir, el que tiene el monopolio de la violencia, el que puede pegar, el que puede imponer su voluntad a través de la fuerza, ese es el poder. Esta es la posición de los empiristas. La I. Los componentes de una sociedad mantienen relaciones continuas en razón de las respectivas funciones inherentes al carácter de cada elemento. Bueno, en eso consiste el funcionalismo, en explicar no tanto el conflicto social, sino por qué este conflicto está de alguna forma controlado. No porque se da una injusticia tolerable, sino porque los distintos mecanismos de integración social logran contener el desborde. Como si dijéramos, en realidad hay motivos para que la gente explote, pero ¿por qué no explota? Porque razonablemente mucha gente comprende que puede esperar para satisfacer sus necesidades. Otros tienen las necesidades más o menos satisfechas y finalmente hay otros que sufren la injusticia más que los primeros, pero no tienen mecanismos capaces de exteriorizar, de manifestar su descontento. Estos días en Tandil tenemos un corte de ruta que apenas se menciona en los medios nacionales, creo que no se menciona, y que el diario local le da alguna trascendencia. Pero justamente de eso se trata, de aislar a los disconformistas y debilitar su protesta. Eso no quiere decir que el conflicto no exista, o que el conflicto no sea tan grave. Lo que quiere decir es que el poder utiliza mecanismos de ocultamiento, de distracción, de debilitamiento frente a las protestas. La J. El poder existe a la escala de las microrelaciones y como fenómeno disperso y fluido. Toda posición que niegue la eficacia del poder es una posición posmoderna. ¿Por qué? Porque en los últimos 30 años se viene insistiendo en que la historia, por lo menos del capitalismo occidental, ha dado un giro, que probablemente ese giro desencadene en una guerra o en un proceso de disolución, pero que hoy por hoy se mantiene bajo la protección de mecanismos internacionales o incluso de la potencia dominante que es Estados Unidos, que logra
atemperar, disminuir, controlar los desbordes. Fíjense, para que tengan un ejemplo, esto lo vamos a ver a partir de las próximas clases. En Colombia hay aproximadamente 100.000 desaparecidos en los últimos 50 años. 50 años, 100.000 desaparecidos. Funcionan en Colombia guerrillas que controlan parte del territorio. Y contra las guerrillas hay el ejército regular y un ejército llamado paramilitar. Es decir, un ejército ilegal, pero que sostiene la guerra probablemente para defender a ciertos sectores del gobierno, del establishment, o incluso para defender a ciertos sectores de los narcos. Colombia es un país al borde de la disolución. Por eso hay los porcentajes de pobreza que ellos publican, que son incluso peores que los de la Argentina, en esta peor crisis que tenemos. Sin embargo, hoy por hoy, cuando algún conservador argentino quiere referirse a la disolución social, no habla de Colombia, habla de Venezuela. Cuando algún conservador argentino quiere nombrar conflictos, nombra los de Cuba, no nombra los de Chile, donde cientos de manifestantes perdieron la vista porque los carabineros disparaban a la cara de los manifestantes. Bueno, en fin. Sobre esto volveremos con otros textos a partir de las próximas clases. La última que tenemos es la K. Las estructuras sociales se constituyen sobre la base de las relaciones de producción. Bueno, creo que muy parecida a la habíamos visto antes. Cada vez que hablamos de producción, hablamos de materialismo histórico. Acá tenemos afirmaciones verdaderas y afirmaciones falsas. Yo ya marqué en negrita las que son verdaderas. La colonialidad es uno de los factores constitutivos de la dominación mundial capitalista. Efectivamente, no hubiera desarrollado el sistema capitalista su potencial sobre prácticamente todo el planeta si no hubiera sido a partir de la lógica de la colonialidad. ¿En qué consiste? En inferiorizar al otro, en controlar su territorio, en controlar sus recursos naturales, en administrar las riquezas y en imponer un criterio distributivo injusto. Todo esto es lo que explica el presente siglo XXI en el que nos ha tocado vivir. Pero también explica el funcionamiento de la organización en estados nacionales del siglo XIX, nuestra Constitución nacional, nuestro marco legal y las funciones que el Estado se adjudica y aquellas funciones que el Estado delega. El Estado se adjudica las funciones de, fundamentalmente, vigilancia de las fronteras y seguridad interior. Otras funciones como salud pública, educación, sostén de la cultura, defensa de las tradiciones, etc., no están, los gobiernos no están obligados por la Constitución a sostenerlos. Por eso, gobiernos de sesgo liberal aprueban la creación de instituciones educativas privadas. Bueno, la Constitución de América Latina coincide con la mundialización del poder capitalista. Bueno, es verdadera, es prácticamente la misma afirmación que la anterior. El eurocentrismo constituye la perspectiva cognitiva exclusiva de los europeos. Parece verdadera, pero lamentablemente lo que la hace falsa es que dice exclusiva de los europeos. Si la colonialidad tuvo algún mérito, fue generar el punto de vista eurocéntrico en todo el planeta, como si Europa fuera el centro alrededor del cual se irradia la existencia humana. De tal manera que no hay posibilidad de vivir de otra forma que no sea la forma europea.
todo lo que no es europeo es considerado finalmente descartable. También es falsa la siguiente: la existencia de Europa como estadio más avanzado de la civilización es previa a la constitución del eurocentrismo. No. Lo que dice Quijano, esto es polémico, las preguntas apuntan al punto de vista de Quijano, no al punto de vista que uno puede tener. Él lo que dice es esto: el eurocentrismo ya existía, aunque Europa no tuviera con qué. Es decir, Europa después desarrolló su potencial naval, su potencial militar, su potencial cultural como para dominar el mundo. Pero antes de ese momento, de esa época, ya existía en autores europeos la convicción de que Europa era capaz de dominar el mundo. A ningún chino, a ningún turco de Turquía, ¿no es cierto?, a ningún otomano, a ningún africano, a ningún azteca, etcétera, se le hubiera ocurrido esa idea. Y sí a un europeo. Uno dice, no sabemos si a los incas no se les hubiera ocurrido, porque los incas sí tenían un imperio. Los aztecas también tenían un imperio. Claro, pero ellos, según las tradiciones de los incas y de los aztecas, ellos tenían bien claramente delimitado su territorio. No tenemos tiempo para desarrollar esto, pero ustedes pueden buscarlo en algún portal, cuál era la visión imperial de los incas. Y van a ver que no tiene nada que ver ni la de los incas, ni la de los chinos, con, por ejemplo, la de los británicos. Los chinos sí salieron a navegar. Y antes del siglo XV ya habían conocido América, los chinos. Después tuvieron una crisis importante y se replegaron sobre su territorio. Pero la expansión china no fue una expansión colonial, fue una forma de conocer el mundo y de intercambiar con el mundo. Fue más comercial que militar. Igual son interpretaciones. Y yo les digo, obviamente, mi opinión, señalando que se trata de mi opinión, pero hay media biblioteca que piensa otra cosa. La existencia de Europa, pues esto ya estaba, la E. Según la perspectiva decolonial, existe una lógica histórico-social por la cual el todo se impone y gobierna a cada una de las partes. Bueno, no. ¿Esto por qué es falso? Porque no hay una lógica histórico-social. Nadie controla la historia, salvo el Estado, la monarquía, que dispone de un ejército como para imponer las visiones. Echarle la culpa de nuestra maldad a la naturaleza humana, no digo que esté mal, no digo que sea un error, pero es una forma de disimular el contexto y el conflicto previo en el cual ocurren las conductas. Puede ser que el chico se porte mal, que el chico sea desobediente, pero esa desobediencia, ¿a qué se debe? ¿Al mero capricho o a una relación recíproca de frustraciones, etcétera, de postergaciones, de castigos indebidos que los adultos hacen con el chico? Y así todo, no sirve la comparación vida familiar, vida social. En la familia la gente convive por lazos de sanguinidad, por lazos afectivos, y eso genera un tipo particular de conflicto. En la vida social estamos todos conviviendo, pero no porque haya una razón ni afectiva, ni obviamente sanguínea, ni de ningún tipo humano. Se trata de cuestiones históricas que son controladas por los poderosos, hasta cierto punto. Pero ese control asegura que no haya una lógica histórica social. El discurso neoliberal del capitalismo tiende a imponerse como sentido común único y universal. Lamentablemente esto es cierto.
¿Cuánto nos cuesta pensar una sociedad que no sea capitalista? Casi imposible hacerlo. ¿Por qué nos cuesta poco o nada aceptar que las vacunas sean un bien escaso para mayor ganancia de los laboratorios? Porque el sentido común nos ha adiestrado a pensar así. El que invierte y trabaja merece la ganancia. No importa que esa ganancia cueste cientos de miles de vidas, etc. La B. La teoría decolonial reivindica la lucha de clases como motor fundamental de la evolución y las transformaciones históricas. No es verdadero, esto sí es lo que piensa el materialismo histórico. La lucha de clases es importante en la evolución, pero no es el factor determinante, ni mucho menos el fundamental. Uno puede preguntar, ¿y cuál es? Bueno, lo que hay que construir es una red de contrapoder que se refiera a las 5 esferas: la subjetividad, la producción, la relación con la naturaleza, la relación entre los sexos y fundamentalmente una autoridad democrática. Para el giro decolonial, la corporalidad configura el nivel decisivo de las relaciones de poder. Efectivamente, porque aprendemos a someter o a ser sometidos en el ámbito familiar. Y es en el ámbito familiar donde el patriarcado ha afirmado, ha sostenido con más virulencia sus garras. No por nada, uno de los conflictos de la vida presente es la violencia doméstica, casi siempre ejercida del varón hacia la mujer, ya sea la hermana, la hija, o la concubina, o la cónyuge, etc. La apelación a la categoría de raza supone un sistema de clasificación social de las personas que ha venido desarrollándose durante los últimos 500 años. Esto es verdadero. La raza es la gran excusa que han encontrado los europeos para considerar que los otros son inferiores y que ellos son superiores. Por eso se habla de blancos y negros, o de blancos y rojos, como se los decía a los pieles rojas de América del Norte, o blancos y amarillos. Vamos a esta otra pregunta y con esto ya cerramos. ¿Cuáles de estos argumentos aparecen en la crítica acerca del materialismo histórico? El materialismo histórico constituye la versión más eurocéntrica de la herencia marxista. Bueno, esto es cierto, es lo que dice Quijano. ¿Por qué? Porque el análisis que hace el materialismo histórico toma como matriz la experiencia de los pueblos europeos. Vamos a la segunda. En el materialismo histórico, las relaciones de producción se conciben por fuera de toda subjetividad, o sea, de manera metafísica y ahistórica. Efectivamente, uno de los problemas que presenta la teoría del materialismo histórico es que no se refiere al carácter humano de los trabajadores, sino, podríamos decir, a su carácter funcional, a su carácter de meras piezas de un mecanismo social que es cierto que funciona así, pero que funciona, digamos, tomándonos a los trabajadores como meros números o como piezas combinables dentro de un mecanismo. Lo cierto es que más allá de esta extraña consideración, encontramos en nosotros la posibilidad de pensar, de revelarnos, de soñar, de ir a favor de posturas, de transformaciones que el sistema hoy por hoy no nos permite. Bueno, en el materialismo histórico, la tercera, para Marx,
la experiencia del patrón de poder capitalista no permite verificar la homogeneidad histórica de sus componentes, ni siquiera del trabajo y el capital. Bueno, no, esto es falso, porque para Marx, efectivamente, el patrón de poder capitalista le permite igualar todas las experiencias sociales, porque es tan relevante esta forma de organización que no hay prácticamente excepciones en las experiencias históricas de los pueblos. La crítica central al materialismo histórico pasa justamente por el carácter mecánico de la evolución histórica y el carácter inhumano, quiero decir, demasiado robotizado del trabajador frente a la dominación capitalista. Mignolo y el pensamiento decolonial van a creer algo totalmente distinto. Bueno, Marx supo poner en cuestión los núcleos eurocéntricos de su propio pensamiento, pero no logró una resolución eficaz de los problemas teóricos. Marx, no el materialismo histórico se inspira en obras de Marx, pero desarrollan ideas que Marx apenas había indicado. Lo que pasa es que Marx advierte la parcialidad de su punto de vista, porque solo conoce la experiencia europea. Lo que pasa es que los problemas teóricos que plantea Marx, es cierto con lo que dice Quijano, no fueron desarrollados suficientemente y por lo tanto persisten todavía. Hasta tal punto persisten que la reducción de las 5 esferas del poder a la esfera de la producción es recurrente en el planteo materialista histórico. La segunda de este set. Para el materialismo histórico no se trata de modos de producción articulados, sino del capitalismo como estructura mundial de poder, en el cual se combinan todas las formas de explotación del trabajo. Bueno, justamente, ¿dónde está la falsedad de esta afirmación? Que para el materialismo histórico los modos de producción están articulados. El capitalismo global es tan eficaz en su dominación que no hay forma, hoy por hoy, de que un país logre independizarse de ellos para tener su propia experiencia. No en vano, países como Corea del Norte, Venezuela, Cuba y algunos más, no son muchos, que han logrado escapar de esta forma de organización económica, sufren terribles bloqueos, ataques, no militares sino económicos, que les imposibilitan desarrollarse según sus pretensiones. Piensen ustedes en esto. Empresas globales como Facebook o como Google, hay otras, General Motors, Ford Motor Company, tienen un patrimonio y un capital superior a lo que países como Argentina generan anualmente en carácter de Producto Bruto Interno. Sí, tienen patrimonios superiores a los 300.000 millones de dólares. Países chicos, como Uruguay, que producen menos de 25.000 millones de dólares por año, menos de 25.000 millones de dólares por año. Frente a esos grandes conglomerados económicos, no tienen nada que hacer. ¿Cómo negociás con una empresa que dispone de recursos monetarios y patrimoniales muy superiores a los que algunos países tienen? El fondo BlackRock, fondo acreedor de la Argentina, tiene acreditados alrededor de 20 billones de dólares, 20 y 12 ceros. Argentina produce por año
300.000 millones de dólares, o sea, menos del 6%, menos del 15% de lo que esos fondos movilizan actualmente. La pregunta 9. Para el materialismo histórico, las clases sociales ocupan una suerte de nicho estructural. Las relaciones de producción distribuyen a los individuos en una determinada posición social sin ninguna participación de dichos individuos en el proceso. Lamentablemente esto es verdadero y esa es nuestra experiencia. La incapacidad o la enorme dificultad que las familias argentinas y de Latinoamérica en general atraviesan para que sus generaciones subsiguientes tengan una calidad de vida mejor. Esta falta de expectativas obliga a una crisis social muy grande en todo el mundo, que es la crisis de la migración. Gente joven que sale de su ciudad o incluso de su país de nacimiento, buscando mejores horizontes, no para ellos, sino para sus descendientes. Por eso Estados Unidos tiene una crisis migratoria. Bien, y llegamos a las últimas 3 preguntas. Para el materialismo histórico, los individuos no son portadores de determinaciones estructurales de clase y por lo tanto no deben obrar en consecuencia con esa determinación. Bueno, todo lo contrario. Para el materialismo histórico, los individuos de alguna forma estamos marcados o imposibilitados por las relaciones de clase. Esto marca justamente la enorme dificultad para lograr el ascenso social, ya sea aspiracionalmente, o sea, queriéndolo hacer, o ya sea efectivamente, es decir, lográndolo. Bueno, la penúltima. La teoría de las clases sociales es reduccionista, porque refiere solo al control de los recursos y productos del trabajo, con el énfasis puesto en la relación del trabajo asalariado. Bueno, lo venimos diciendo en todas las preguntas de Quijano. El gran problema de las 5 esferas del poder es que el materialismo histórico se queda con una sola, que es las relaciones del trabajo asalariado con el gran capital. Y la teoría de las clases sociales supone una versión más desarrollada de la teoría histórica de la clasificación social. Esto no es verdad, porque no se trata de una cuestión de razas, sino que se trata fundamentalmente de una cuestión de posicionamiento económico, de posicionamiento socioeconómico, que atraviesa las relaciones entre mujer y varón, entre africanos, originarios y europeos, etc. Bueno, tal como les había prometido, traté de exponer las respuestas, espero haber sido útil. Si les parece bien, mantenemos esta dinámica para las próximas clases. Vamos a cambiar las lecturas. Esta lectura ya la dejamos atrás y me gustaría recibir algunas opiniones antes de desconectarnos. Si tienen algo para decir o preguntar, con mucho gusto, nos quedamos un ratito. Hola, profe. Hola. Ariana. Ariana, sí. No, me encantó la clase porque yo lo había leído, ya lo había hecho, pero no lo había enviado porque tenía algunas dudas, pero me quedó muy claro ahora. Así que muchas gracias. Bueno, lo importante, insisto, no es acertar verdaderas o falsas, sino comprender de qué va el pensamiento decolonial y por qué las ofertas intelectuales alternativas merecen alguna crítica, como las que formula este autor, Mignolo, y como las que formula Quijano. Profe. Sí. Hola, soy Delfina. Yo recién me pude conectar. ¿Sí o sí la entrega es para hoy a las 12? No. Ah, bien, porque yo tendría que ver el video y todo y empezar a hacerlo. De acuerdo, yo ahora voy a dejar de grabar
y voy a compartir más tarde en el aula Classroom este video para los que no pudieron estar todo el tiempo, tuvieron problemas de conectividad. ¿De Gracias. acuerdo? Gracias, profe. De nada. Profe Jerónimo habla. Sí, Jerónimo. A mí particularmente me cuestan mucho las lecturas de esta materia porque las siento como complejas, Sí. pero voy entendiendo más o menos las cosas.